Bueno, vale, el chat, ok. Que vea, a las diapositivas ya están compartidas, ¿no? Bueno, pues en principio, para hablar de las ayudas de la incorporación de a la cooperativa, independientemente de que seamos hombre y mujer, vamos a darle también un poquito de visibilidad a lo que es la economía social en femenino, ¿vale? Sí, ¿no? Si tenemos en cuenta el informe de ayudas específicas para mujeres y creación de empresas o ayudas al autoempleo en general de la Dirección General del Trabajo Autónomo y Economía Social, tenemos que se han convocado a lo largo de los últimos 15 años, una serie de subvenciones destinadas a estimular, a consolidar, a fomentar y a estabilizar el empleo autónomo. Con ello tenemos aquí, por ejemplo, pues la orden la orden de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo del 6 de junio del 2014, que es la que aprueba las bases reguladoras para la concesión de ayudas del programa de apoyo y promoción y desarrollo a la economía social. Esta orden es muy importante porque todas las convocatorias, incluida la actual de incorporación de socios adentro de una cooperativa, son convocatorias que vienen a estar reguladas por estas bases reguladoras. Yo cuando hablo de subvenciones, siempre digo que hay que tener en cuenta del menor al mayor, pero hay que saber dónde están los mayores. En este caso estamos hablando de un procedimiento administrativo común, porque una subvención no deja de ser un procedimiento administrativo donde un interesado o administrado, que somos nosotros, pues nos vamos a acoger a una ayuda y nos vamos a relacionar con la administración para poder optar a ella a través de un procedimiento administrativo, ¿vale? Con lo cual, no podemos dejar ni perder de vista a la ley de procedimiento administrativo común. ¿Qué pasa? Que evidentemente dentro de la administración hay otras áreas, otros organismos que van regulados por sus propias leyes. En este caso, por la Ley General de Subvenciones. Con lo cual, ninguna base reguladora ni de ninguna subvención, ni mucho menos ninguna convocatoria va a ir en contra, ¿vale? O va a hacer oposición a lo que venga regulado en la Ley General de Subvenciones, ¿vale? Como por ejemplo, pues que no nos podemos deducir doblemente un gasto. Esto viene a colación con respecto a lo que muchas veces hablamos con respecto a es que la subvención tiene trampa porque es que tenemos que pagar el IVA, como pasa, por ejemplo, a lo mejor pues con una ayuda tecnológica como la de ahí la del PIB digital, que te dicen, es que me tengo que pagar el IVA. Pues claro, porque la Ley General de Subvenciones impide una doble deducción. Es decir, si tú te puedes deducir el IVA, ¿vale? ¿Cómo te voy a pagar el IVA también? Entonces, yo te pago la parte que no te supone un dinero, te cuesta un dinero, ¿vale? Pero el IVA no, el IVA para empezar en neutro te lo vas a deducir, ¿vale? Entonces, el tema es ese. Entonces, no podemos perder de vista nunca el tema de la Ley General de Subvenciones. Siguiente rango es, en este caso, lo que he dicho, la orden del 6 de junio de 2014, que no la podemos perder de vista porque no está derogada, no está siendo sustituida por ninguna otra base reguladora, con lo cual es nuestro referente con respecto a las ayudas de apoyo a la promoción y desarrollo de la economía social, ¿vale? Y actualmente nos vamos a referir a la convocatoria del 2026, que fue publicada el 17 de marzo de este año. Entonces, dicho esto, podemos añadir al hilo de lo que hemos estado comentando antes, de estimulación, consolidación, fomento del empleo, pues tenemos también en cuenta la orden
de Zoom de unirse a Zoom. Vale, es lo que es lo que estás compartiendo, sí se ve lo que comparte. Lo que te tienes que ir es al pen. Sí, entonces lo mismo ahora sí. A ver. Compartir. ¿Y ahora qué veis? Lo de Ahora la sí, diapositiva, ¿no? Vale, venga. ahora Y sí. me escucháis bien, ¿no? Pues por fin. Ha habido problemas técnicos importantes aquí. Vamos, nos hemos tenido que cambiar de sala y todo. Reiniciar los ordenadores. Aquí mi compi. Dale más y a grabar aquí, porque ahora... ¿A dónde le doy? Bueno, déjalo, se está grabando aquí, es igual. ¿Está grabando ahí? Sí, Ya, espérate. ya está. Bueno, voy a empezar de nuevo, ¿vale? Porque como lo que empezamos aquí a dos cooperativistas presenciales, porque no se dan cuenta de que era virtual, pues ya vamos a hacer pues, una pequeña introducción de nuevo. Economía social femenina. Bueno, vamos a hablar de las ayudas de incorporación de sociedades cooperativas, que está la convocatoria actualmente abierta. Y bueno, el carácter de femenino es porque siempre pues suele haber una horquilla que hace una diferenciación en positivo cuando el emprendimiento se trata de las mujeres. Si tenemos en cuenta las ayudas de los últimos 10, 15 años, vemos que las ayudas referentes a la creación de empresas, del autoempleo y demás, convocadas por la Dirección General del Trabajo Autónomo y de Economía Social, pues las diferentes subvenciones van destinadas pues, a estimular, a consolidar, a fomentar y a estabilizar el autoempleo. Para ello vemos las últimas órdenes que han sido publicadas referentes a las ayudas no solamente de incorporación de sociedad cooperativa, como vemos que en la primera, la orden de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo del 6 de junio del 2014, que es la de promoción y desarrollo de economía social, que es donde nos vamos a centrar. La orden del 27 de junio del 2019, que vamos a hacer referencia a lo que es la tarifa plana, ¿vale? En concurrencia no competitiva, la concurrencia no competitiva, la diferencia entre una ayuda por orden de llegada hasta plazo o final. Y concurra, pues atendiendo a esos puntos, tendrá mayor opción o menor opción de que se le conceda la ayuda o se modificarán los importes. Luego tenemos también, por ejemplo, la orden de programa de emprendimiento sobre la segunda oportunidad, estabilización económica, que esta es la ayuda de la línea 2 de los famosos 5.000, 3.800 euros, atendiendo a si somos hombre o mujer, más de 35 o 30 años si soy mujer u hombre. Luego tenemos, pues a modo de ejemplo, atendiendo a cuando tuvimos lo del tema del coronavirus, pues algunas ayudas en referencia a la estabilización del autónomo en aquella época donde la crisis económica, pues digamos, se agravó notablemente al tener algunas actividades, el comercio, la actividad cerrada durante el tiempo que duró la pandemia, y otros pues una bajada de rendimiento muchas veces superior al 70%. Después tenemos también el decreto ley 11/2021 del 2 de junio, que hace referencia pues a ayudas para paliar la pérdida de renta, por ejemplo, del sector de los feriantes, ¿vale? Y luego tenemos también pues, la orden del 5 de octubre de 2020, que ha sido convocada cada año hasta la actualidad, donde son medidas que van destinadas a favorecer la conciliación de la vida personal,
familiar y laboral de la persona autónoma en Andalucía, principalmente si son autónomas mujeres. Yo hice también un pequeño hincapié de que atendiendo, bueno, a este conglomerado de ayudas que vemos en la diapositiva 1 y la diapositiva 2, tenemos que tener en cuenta principalmente, y me voy a la diapositiva 1 porque me voy a centrar en las bases reguladoras de la convocatoria que tenemos actualmente sobre la economía social. Tenemos que la ley general, aquí hay que tener en cuenta cuando vamos a abrir un procedimiento administrativo, porque solicitar una ayuda no deja de ser la apertura de un procedimiento administrativo, donde un administrado, atendiendo a los requisitos que solicita la convocatoria, se ve con el derecho de poder solicitar esa ayuda. Entonces, ¿a quién se la solicita? Ese procedimiento administrativo? De ahí que normalmente en cualquier despacho las ayudas se cobren aparte, ¿vale? Porque es un procedimiento aparte y un procedimiento que conlleva muchas escalas y de mucho calado, porque por cualquier motivo pues se queda fuera, ¿vale? A modo de ejemplo, es decir que, por ejemplo, tú aportas el DNI y a lo mejor, pues, como nos ha pasado recientemente con el plan de Ecovivienda, después de más de 1 año y medio, nos vuelven a solicitar una copia de los DNI. Entonces, pues claro, el cliente se lleva las manos a la cabeza y te dice, oh, ¿cómo me pueden pedir otra vez el DNI? Y esperar a una decisión de la administración que normalmente va a ser negativa por no haber aportado la documentación en tiempo y forma. Aunque después lo pueda recurrir, pero vamos a alargar el procedimiento y con lo cual también vamos a alargar los procesos que ya de por sí son largos a la hora de obtener la ayuda. Entonces, y con el riesgo de quedarnos fuera. Entonces, ante cualquier requerimiento de la administración hay que contestarlo e intentar aportar la documentación. Y si la hemos aportado ya, la aportamos nuevamente. Ya cuando nos la concedan, nosotros tendremos la potestad pues de poner una queja o una reclamación o hacer un hincapié en el organismo competente, pues aquello que nos ha dolido de sobremanera. Como es un procedimiento administrativo, ¿qué es lo que tenemos que tener primero en cuenta? Pues la ley general la ley de procedimiento administrativo común, ¿vale? Que es la que recoge cómo funcionan todos los procedimientos administrativos en general, ¿vale? Ya en particular, según el área, se atenderá, pues si es la ley general, la Hacienda, pues será la ley general tributaria, y si es un impuesto determinado, pues será, por ejemplo, la ley general de IVA con su reglamento, la ley general del IRPF con su reglamento, la ley general de sociedades con su reglamento y así sucesivamente. Eso en el caso de tributaria. Si se trata de la seguridad social, pues tenemos la tesorería de la seguridad social y después tenemos la competente con respecto al resto de organismos que forman parte de la inspección de trabajo, tal. Bueno, pues dentro de ese procedimiento administrativo común tenemos la Ley General de Subvenciones, ¿vale? Que es el tronco de todas las ayudas. Es decir, ninguna orden de subvenciones podrá ir en contra de lo estipulado dentro de la Ley General de Subvenciones. Y ya con respecto a la ayuda que nos interesa hoy, si tenemos en el punto número 1 la orden de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo del 6 de junio del 2014, donde se aprueban en las bases reguladoras de la ayuda, de la convocatoria de la ayuda actual, quiere decir que si estas bases reguladoras no han sido derogadas por otra orden posterior, son las que están actualmente vigentes. Con lo cual, cuando yo me voy a presentar de acuerdo a la apertura de una convocatoria como la que tenemos hoy en día, que va desde el 17 de marzo, que es su publicación, y que empieza el día siguiente de la misma, 18 de marzo del 2026, hasta el 31 de agosto del 2026, en la convocatoria va a venir sota caballo rey. Si queremos indagar más, tendremos que irnos a beber en las fuentes de las bases reguladoras aprobadas en el 2014. Y si queremos saber más, nos tendremos que ir a lo que dispone con respecto a determinadas convocatorias la Ley General de Subvenciones. Y si queremos saber más acerca de cómo se lleva a cabo el procedimiento de la subvención, tendremos que irnos también a la Ley de Procedimiento Administrativo Común, ¿vale?
Entonces, en el derecho administrativo, una ley menor puede ir en contra de una ley superior, ¿vale? Entonces, dicho esto, nos vamos a que las ayudas para trabajadores autónomos, pues ¿para qué suelen ser estas ayudas? ¿O dónde se enfocan? Pues subvenciones a fondos perdidos. Pues, por ejemplo, son ayudas que no requieren la devolución y son para cubrir gastos iniciales, inversiones, gastos de seguridad social, gastos de contratación, ¿vale? De ahí que tengamos el de incentivos por contratación. Tenemos también las ayudas a la formación, ¿vale? Existen subvenciones donde la formación es gratuita. Tenemos también apoyo a la innovación y a la digitalización, como por ejemplo pues el kit digital, que ahora mismo pues está cerrado, pero se piensa que próximamente volverá a tener una convocatoria, si no de ese perfil, de un perfil similar. Bueno, pues el objetivo de cualquiera de estas órdenes pues es, por un lado, digitalizar, innovar, consolidar y fomentar tanto el autoempleo como el empleo. Nos vamos a ir directamente, por la hora que es, a la ayuda en sí, porque esto es simplemente pues un poco hablar pues eso de que apoyan en la creación de nuevas empresas, apoyan la consolidación, porque antiguamente, hace unos años, se apoyaba la creación de las empresas, pero digamos que después de pasados 2 años había un olvido interesante y entonces no se aprobaba ni se apoyaba por otros cauces la consolidación del autoempleo. Es cierto que todas las ayudas que tenemos, tanto hoy en día como en el pasado, y esperemos que en el futuro no, son escasas para toda la burocracia y todas las obligaciones que suponen para el autónomo hoy en día llevar a cabo su actividad adelante. Pero bueno, las ayudas no están hechas para que yo, de acuerdo a la ayuda, por ejemplo, contrate, no, sino si lo vemos del revés, si vemos que nosotros vamos a realizar una contratación y que nos van a dar una pequeña ayuda por ella, quizás la podamos ver, esa ayuda, con otros ojos, ¿vale? Porque si no, se pueden producir en ayudas trampas, porque realmente yo me he puesto a remolque de la ayuda y he ido solicitando ayuda de acuerdo a esas ayudas que han ido saliendo, con lo cual yo me voy creando una necesidad que a lo mejor no lo necesito y después me doy cuenta de que no me va a soportar todo el coste o no voy a poder cumplir con la obligación a lo mejor pues, de mantener una contratación 12 meses o 24 en el caso a lo mejor de incorporación de asesora cooperativa. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta eso, que si yo tenía pendiente realizar ese gasto, ya sea de inversión, ya sea de un nuevo puesto de trabajo, ya sea de autoempleo o de contratación, yo lo iba a realizar ese desembolso de inicio y lo había presupuestado y lo había tenido en cuenta dentro de mi financiación y demás. ¿Qué es lo que ocurre? Que así, si yo soy beneficiario de una ayuda, si me dan más o menos, si me dan más mejor, pero de acuerdo a lo que me den, pues me sentiré algo más satisfecho. Dije también, aunque ahora mismo no lo puedo meter así a colación, pero bueno, lo voy a introducir porque es un concepto bastante importante de cara a las subvenciones. Como tenemos aquí incorporaciones nuevas, pues para que también lo tengan en cuenta en la misma igualdad de condiciones que el resto. Cuando hemos dicho que las subvenciones vienen de leyes superiores en cuanto a lo que es la formalización de la misma, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que la Ley General de Subvenciones prohíbe la doble deducción. ¿Qué significa esto? Que si atendemos a ayudas como la del kit digital, te dicen, es que me han dicho que yo, claro, como tengo que pagar el IVA, claro que lo tienes que pagar porque te lo vas a deducir, ¿vale? Para empezar, el IVA no es de nadie. El IVA es de la administración pública, ¿vale? Es un impuesto que grava el consumo de bienes y servicios. Entonces, como tal, si yo soy un consumidor final, pues evidentemente no me podré deducir, ¿vale? Pero si yo soy un empresario, ya sea como empresario individual, como
en cualquier otra figura del ordenamiento jurídico español, puede ser una CL, una cooperativa, una sociedad laboral, tengo la posibilidad de neutralizar el IVA que repercuto. La manera de neutralizar ese IVA que repercuto es con el IVA que soporto. Entonces, si yo el IVA que soporto, por ejemplo, en este caso, con referencia al kit digital, soporto el IVA de un ordenador, ¿vale? O de la página web, a mí me van a subvencionar por la ley, de acuerdo a la convocatoria, de acuerdo a sus bases reguladoras y de acuerdo a la Ley General de Subvenciones, me van a subvencionar lo que es el gasto, el IVA, porque el IVA ya me lo voy a deducir, ya va a neutralizar de por sí, por eso lo tengo que pagar, porque si no sería una doble deducción, porque me darían el dinero de algo que después de lo demás me lo voy a dar el beneficio, ¿vale? Entonces, lo hago hincapié en esto porque es muy típico aquello de es que el asesor me ha dicho que no he hecho ayuda. Yo entiendo a muchos colegas míos que no se metan en el tema de las subvenciones porque verdaderamente es un procedimiento aparte y lo tienes que conocer y estar pendiente muy mucho porque si no se pierde y al perder una ayuda el cliente se va. Entonces, y además no solamente que se va, sino que dentro del boca a boca va a hablar mal de ti, con lo cual un despacho pues no se complica la historia y te dice o no las echan y si tú estás ahí RQR te dice pero es que las ayudas es que vas a tener que pagar el IVA, es que no te merece la pena porque vas a pagar el IVA. Pues ya sabemos por qué tienes que pagar el IVA, porque es que después te lo vas a deducir como gasto, ¿vale? Y para neutralizar ese IVA repercutido. Y porque la Ley General de Subvenciones así lo determina. Y luego aparte, cuando te dice, después en el impuesto de sociedad, el impuesto de la renta, me ha salido a pagar y me ha dicho que ha sido por culpa de un ingreso extraordinario, ¿vale? Y como tal, viene recogido incluso en el Plan General Contable, ¿vale? Como ingreso extraordinario, al igual que el resto de los ingresos, a mayor ingreso, lo tendré que ir neutralizando si quiero pagar menos con más gastos, ¿vale? Si yo tengo, en vez de 20 clientes, tengo 50, pues es normal que, y los mismos gastos, es normal que dentro del tipo de gravamen de la escala del IRPF, pues me salga a pagar más, porque en vez de tener 20 clientes, tengo 50 dentro de los mismos gastos que tenía con 20, con lo cual me va a salir a pagar más. Pues igual, si tengo otros ingresos más, como puede ser en este caso el ingreso de una ayuda. Ahora bien, si yo, por ejemplo, la ayuda es para la compra de un ordenador y resulta de que yo me lo compro en el mismo ejercicio económico, pues imaginemos que son 3.000. Pues si 3.000 es la ayuda y 3.000 es el ordenador, a mí se me va a quedar a cero con respecto a esa partida. Ahora después tendré que tener en cuenta mis condiciones particulares, personales, por supuesto, gastos, fiscalmente deducibles siempre, ¿vale? Porque si no son fiscalmente deducibles, lo puedes tener en cuenta como gasto contable, pero nunca de cara a la administración pública. Con lo cual, aquí lo que tenemos es eso, que tenemos que tener en cuenta que las ayudas son un ingreso extraordinario más. Y no es la tontería, porque no deja de ser una tontería, el escuchar y decir, es que me ha salido a pagar por la subvención. No, ¿vale? Te ha salido a pagar porque dentro de los mismos repertorios de gastos has tenido mayor ingreso. También puede pasar que eso la administración y todo, es que concede muchas veces las ayudas al final de año y a lo mejor a ti no te ha dado tiempo de amortizar el gasto. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que ahí vas a tener, dentro del periodo en la que te han concedido ayuda, un mayor ingreso, con lo cual vas a tributar un poco más, ¿vale? Y al año siguiente vas a tener un mayor al año siguiente, o la mayoría de los gastos al año siguiente, donde no va a estar el ingreso de la subvención. Lo que pasa es que sí es cierto que siempre, cuando nos toca pagar de manera diferida con respecto a una ayuda, pues nos va a fastidiar siempre un poquito más. Y digo esto porque normalmente en los últimos años las de incorporación de socios a cooperativas, como se solicitan hasta el 31 o 29 del año pasado de agosto, estamos hablando de un periodo que lo que nos queda es casi un último trimestre. Nos queda septiembre y el último trimestre. Que además septiembre, con la vuelta de las vacaciones, es como
una renovación. Y entonces ahí en esa renovación nos vamos dando cuenta de que tenemos que ir atendiendo a los costes de salario y seguridad social de la persona que se incorpora, ¿vale? Aunque nos toca pagar las retenciones y demás de nóminas que las vaya a cobrar próximamente, que cuando nos dan la subvención, que es a final de diciembre. Si tú no has generado las nóminas pertinentes desde el alta de la persona que se incorpora en la cooperativa, sino que tú vas a realizar las nóminas posteriormente esas nóminas. Y no me puedo poner de repente nómina 2.000 euros, ¿vale? O de 2.000 euros, ¿vale? Porque eso es chirría. Entonces, tenemos que tener en cuenta de que en los últimos años se están concediendo, que muy bien porque viene muy de perla, porque además son en los últimos días de diciembre, viene la Navidad y tenemos el dinero calentito de cara al primer año, pero es que no lo vemos así. Lo vemos a que después va a llegar el impuesto de sociedades y evidentemente hay un ingreso extraordinario interesante, donde no hay un gasto, que ese tipo de cosas hay que tenerla en cuenta, pero no porque la subvención sea una subvención trampa, que las hay, porque evidentemente cuando se va botando el dinero, la administración tampoco te va avisando. Y es verdad que hay ayudas, como la de estabilización del empleo autónomo en la convocatoria pasada, pues conozco el caso de 2 autónomos que tenían aprobada la ayuda, pero se había acabado el dinero. Vale. Entonces, si se acaba el dinero, no tienes derecho a la ayuda, aunque la tengas aprobada. Entonces, eso, por ejemplo, pues sí fastidia bastante, porque es algo que se escapa de las manos de cualquier administrador, inclusive asesores, abogados, economistas, tal. ¿Vale? Me voy a ir a la ayuda ya directamente. Convocatoria. Aquí tenemos la resolución del 10 de marzo, ¿vale? La Dirección General de Trabajo Autónomo y Economía Social va a publicar una resolución que data del 10 de marzo de 2026 y la publica en el BOJA 52 del 17 de marzo del 2026. Como estamos en derecho administrativo, cuando se inicia el proceso, el procedimiento de poder solicitar la ayuda, pues al día siguiente. Vale. Sala ya que acaba de salir. Acaba de salir, pero se abrirá al año siguiente. De hecho, hay quien se mete en el portal y es que no me deja. No te va a dejar porque empieza al día siguiente. ¿Vale? Es como las notificaciones. Yo siempre hago las similitudes para que veamos que estamos dentro de un procedimiento administrativo. Como cuando te llega una carta de la administración pública requiriendo cualquier cosa, el plazo empieza a... esta convocatoria termina el 31 de agosto, el año pasado terminó el 29 de agosto, y bueno, esta convocatoria, como hemos dicho, que no quiero que se me escape, va en base a la base reguladora del 2014, con lo cual siempre tenemos que tener en cuenta la orden que hemos dicho al principio. El plazo de presentación de solicitudes, como hemos dicho, va al día siguiente, el 18 de marzo del 2026, hasta el 31 de agosto del 2026. ¿Vale? Incorporación de socios. Bueno, esta convocatoria va referente a la línea 1, que va con la medida 1.1, que es incorporación de socios a cooperativas y sociedades laborales, y la 1.2, que es la de la contratación. Que el otro día, pues, en la consultoría de Sevilla Emprendedora, porque somos consultores de Sevilla Emprendedora, vino una cooperativa de más de 20 años donde habían comentado
que eran unas ayudas, las ayudas de esta ayuda en concreto era solamente para incorporación de socios y no para contratación, no, perdona. También entran las contrataciones, lo que pasa que en vez de estar en la medida 1.1, está en la 1.2. De ahí que he visto importante pues darle al final un pequeño viaje al tema de la contratación de gerentes de gerentes directivos o personal especializado, e incluso personas en práctica dentro de las áreas de actividad de una cooperativa, ¿vale? Requisitos. Vamos a ir a la medida 1.1, que digamos que dentro de las dos medidas de la línea 1 es la medida estrella, que es la de incorporación de socios a la cooperativa y sociedades laborales. ¿Quién accede a estas ayudas? Bueno, pues quienes incorporen socios trabajadores en el periodo comprendido entre el 30 de agosto del 2025, es decir, la ayuda anterior, la convocatoria anterior terminó el 29 de agosto, con lo cual quiere decir que comienza el 30 de agosto, para no dejar a nadie fuera, a partir del 30 de agosto hasta el 31 de agosto de este año, que es cuando finaliza nuestra convocatoria, coge todo ese tipo de, todo ese periodo de incorporación de socios a cooperativas o sociedades laborales. Del 30 de agosto del 2025, ateniéndonos a la finalización de la convocatoria anterior y hasta el último día de que tenemos en la actual convocatoria, que es 31 de agosto del 2026. ¿Vale? Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues que tenemos que tener en cuenta que la fecha de alta de la persona trabajadora de la de alta social, ya se acompañe este periodo, dentro del periodo del 30 de agosto del 2025 al 31 de agosto del 2026, ¿vale? Y tenemos que tener en cuenta además que el plazo para darse de alta la persona trabajadora que se incorpora para el socio trabajador el 31 de agosto del 2026 va el año, ¿vale? La persona ha de estar desempleada e inscrita en el SAE, es decir, y antes de darse de alta en la Seguridad Social, ¿vale? Esto también hay que hacer mucho hincapié porque hay quien no lo tiene en cuenta y después nos encontramos con el problema de que no hemos ido primero, no hemos pasado primero por el servicio de algún empleo. Y hay que pasar. De ahí a que si, por ejemplo, alguien está trabajando por cuenta ajena y se incorpora de socio trabajador dentro de una cooperativa, pues evidentemente no tendrá derecho a la ayuda porque no podrá pasar por el SAE, a no ser que se dé de baja en la contratación ajena. Otro punto a tener en cuenta, entre la fecha de baja en el SAE, es decir, yo me inscribo como demandante de empleo, ¿vale? Si no he estado inscrito previamente, y en la Seguridad Social. O sea, en el régimen de autónomo, en el régimen general, porque sabemos que las cooperativas o todos los socios van al régimen de autónomo o al régimen general de la Seguridad Social. No haber sido persona socia de la cooperativa en los 2 años anteriores de la nueva incorporación. En las cooperativas ya persistentes ha de suponer un incremento de empleo, ¿vale? Respecto a la media del año anterior. De hecho, te piden la vida laboral del CCC, del Código de Cuenta de Cotización, de la entidad. No se computará lo del incremento del empleo con respecto al resto de puestos de trabajo en los supuestos de jubilación, ¿vale? Sino simplemente porque se incorpore la persona socia trabajadora y cumpla los requisitos a una cooperativa, pues tendrá la posibilidad de optar a la ayuda. Tenemos que mantener el puesto de trabajo en un plazo de 2 años. Entonces, ¿qué es lo que ocurre si la persona no cumple con los 2 años? Bueno, pues puede pasar o que tengamos que reintegrar todo o parte de la ayuda o que busquemos a una persona del mismo perfil que se incorpore en su lugar. Que ya por esa persona que se incorpore en su lugar, que lo sustituya, no vamos a percibir de ayuda, pero sí vamos a mantener los beneficios de la ayuda solicitada por la persona que se marcha.
¿vale? Y esto parece que no, pero es una cosa que se da bastante a menudo, ¿vale? Yo siempre digo que como dice la ley general la ley de cooperativa, tenemos el principio de puertas abiertas, el principio de entrada y salida de socios. Y muchas veces nos asociamos con personas que no tienen realmente las ideas del todo definidas con respecto al proyecto económico que vamos a desarrollar. Y a lo mejor, pues a la vuelta de un año o menos, decide no formar parte, sin atenerse a que hay unas obligaciones que por ley tiene el cooperativista que se incorpora a la sociedad que cumplir, ¿vale? Y esta es una de ellas, porque las ayudas, aunque tengan un carácter nominativo, es decir, te lo dan por la incorporación de una persona determinada que cumple unos determinados requisitos y, por supuesto, en el expediente administrativo va a aparecer los datos personales, nombre y apellido y demás, de la persona que se incorpora como socio trabajador a la cooperativa. La ayuda es de la cooperativa. De ahí a que la persona que se marcha puede ser sustituida, ¿vale? En las mismas condiciones. Entonces, no vale cuando te viene una cooperativa y te dice, es que a mí me han dado la ayuda y a ella no, y entonces, pues, la verdad, yo la ayuda entonces para financiarme yo, mis nóminas. No, la ayuda la dan porque tú cumples un perfil, pero la ayuda es de la cooperativa, ¿vale? La cooperativa, además, no solamente el puesto de trabajo tiene que estar mantenido durante 2 años, la sustituyen. Nos encontramos en alguno de estos supuestos, tenemos que ver qué es lo que determina la ley con respecto y toma como punto de partida la fecha de salida. Si es desde que se echa la solicitud, si es desde la concesión en este caso, ¿vale? O si es desde la publicación. Y como la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, porque estos tipos de cooperativas tienen sus propias ayudas, para que no pueden acceder el resto. Entonces, de allá que estén esa excluyente. Documentación a aportar. Actualizada. Siempre actualizada. Certificado por el que se va a pedir la subvención. Si es ¿qué se considera desempleado de larga duración? El que está más de un año. Si estamos por debajo del año, seremos desempleados, pero no de larga duración. Ojo, la subvención no establece que tenga que ser de larga duración. Basta con que sea desempleado. Pero sí es cierto que a la hora del montante económico que te conceden... No, tengo una consulta, lo digo para que puedas hacer hincapié, aunque la vaya a contestar, que me dicen que si es la ayuda solo para cooperativas nuevas o para todas las cooperativas. Para todas. Todas las cooperativas. Y la persona que se incorpora en esta convocatoria puede estar desde el alta desde el 30 de agosto del 2025. Exactamente, eso es porque lo explicarás y lo recordarás. ¿Vale? De hecho, concretamente, esta cooperativa que apareció en Sevilla Emprendedora me estuvo comentando que se habían incorporado hacía 1 año y medio 6 socios y que desconocían estas ayudas. Y entonces que no hayan pedido por ninguno. Entonces, bueno, tienen también que cumplir una serie de requisitos, ¿vale? Hay 2 socios que preguntan también de una cooperativa cooperativistas que están desempleados en este momento y quieren darse de alta en la cooperativa, en régimen general, que si pueden optar a una de las 2 ayudas, pues tendrían que optar a la de el 1.2, en este caso. Claro. Bueno, la 1.2 porque si van a ser contratados. Van a ser contratados. Régimen general. Ojo, no nos adelantemos porque así como la de incorporación de socios a cooperativa, la línea 1.1 de incorporación de socios no tiene límite, es decir, si son 7 socios, te van a dar ayuda por cada uno de los 7 socios, ¿vale?
siempre y cuando cumplan los requisitos, evidentemente. Pero en la de la contratación es una limitación, son el máximo de 2 contrataciones. En este Tiene que caso, ser contrato en práctica, sí, y además uno de dirección y el otro con un carácter técnico. ¿y ellos de Entonces, laboral? no quiero adelantarme si va a ir referente a las contrataciones. Es mejor que esperar a que lleguemos al resto del personal, porque entonces los requisitos son diferentes y las montantes también son diferentes. Y las condiciones para los... Entonces, si estamos ahora mismo en autoempleo, dentro de la cooperativa, vamos a ir por partes y cuando lleguemos a la contratación, yo voy a explicarlo y si hay alguna pregunta más, pues se resuelve, ¿vale? Creo que es la mejor manera de tener la sesión clara y los conceptos claros. Bueno, vida laboral de la persona que se incorpora, ¿vale? ¿Por qué la vida laboral? Porque ahí vamos a ver si la administración puede ver, entre otras cosas, si ha habido una vinculación con la cooperativa anterior o no. Resolución del alta de la seguridad social, ya sea del régimen general o del autónomo, ¿vale? O alta en el RETA. He dicho que el alta tiene que producirse dentro del periodo que va del 30 de agosto del 2025 al 31 de agosto del 2026, el día último de la convocatoria. Certificado del número de cuenta bancario de la cooperativa, no del socio, de la cooperativa, ¿vale? Incorporación, en el caso de incorporación por pago único, tenemos que presentar la concesión del pago único. Es decir, pago único, habrá que solicitar el pago único previamente y después se llevará a cabo la incorporación del socio, ¿vale? Porque tendremos que aportar esa resolución. Si es régimen general, aportaremos la primera nómina y si es RETA, el recibo del autónomo. Para que tengamos derecho a ese pago único tendremos que tener reconocido 360 días o más si es mayor de 25 años y 180 o más si es menor de 25. Otra cosa que también tenemos que tener el certificado digital de la cooperativa con la clave correspondiente para poder presentar la solicitud. ¿Por qué incluyo la coletilla de la clave correspondiente? Porque encontramos muchas veces que las personas se descargan el certificado pero no saben la clave, con lo cual hay que solicitarlo nuevamente. Vale. Entonces, ojo con las claves de los certificados digitales, porque a la hora de hacer uso de él o poderlo migrar a otro soporte informático, pues nos encontramos con el problema de que si no conocemos la clave, difícilmente podremos gestionarla desde otro medio informático, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que hay que tener en cuenta también, y cuando el punto F es bastante problemático en el día a día, sobre todo cuando vamos más de tiempo, en el sentido de que creamos la cooperativa pegada a la ayuda, a la publicación de la ayuda, incorporamos a los socios rápidamente, ¿vale? Y entonces nos encontramos con el problema de que los plazos se nos van acortando, porque claro, tienes que solicitar el CIF provisional, que te tarda, y en fiestas o fechas estivales tarda más, todo se va dilatando en el tiempo y entonces nos vamos encontrando con un poquito de angustia a la hora de poder optar a la ayuda. Y entonces nos encontramos con la pedra de que tenemos que solicitar el certificado del órgano de administración. Y como no tengo certificado digital, pues ahora me tengo que sacar el certificado digital. Y para ello tengo que solicitar el certificado del órgano de administración, con lo cual la cooperativa para todo esto, punto F, tiene que estar inscrita, y hay que estar en mayúsculas. Mientras que no esté inscrita, no vamos a tener la facilidad ni de certificado digital, al menos por ahora, salvo que haya alguna modificación por parte de la administración, tendré que tener mi certificado digital y para ello un certificado del órgano de administración. Copia del DNI de la persona que se incorpora, ¿vale? Y evidentemente del representante legal de la empresa, de la entidad. Y bueno, y en caso de que la ayuda pues sea gestionada por un tercero, pues una autorización, de acuerdo a la ley de protección de datos, donde se hace
de ese certificado digital de la cooperativa. Vamos a llamarlo pues gestor, asesor, economista o incluso el propio representante de la entidad. ¿Cómo se presenta la ayuda? La ayuda se presenta única y exclusivamente con el certificado digital, ¿vale? Y al titular de la Delegación Territorial de Empleo, empresa y autónomo, ¿vale? Y de acuerdo al domicilio social. Como es una ayuda de la Junta de Andalucía, pues tendremos que tener el domicilio social en Andalucía, ¿vale? Personas beneficiarias, personas socias trabajadoras o de trabajo, tanto en cooperativas como en sociedades laborales. Y siempre que se incorporen, en principio, con carácter indefinido en estas sociedades, ya sean existentes o de nueva creación. Esto viene a responder a la pregunta que uno de vosotros pues, ha dado anteriormente en el chat, pues que valen tanto la incorporación de socios de cooperativas nuevas como de las ya existentes en el momento en que se publicó la convocatoria. ¿Cuantías? Las personas desempleadas menores de 25 años sin contrato indefinido anterior tendrán derecho a 5.500 si son hombres y a 7.000 euros si son mujeres. Si la persona desempleada es mayor de 45 años, simplemente desempleada y tiene 45 años, 5.500 si es hombre, 7.000 euros si es mujer. Si estamos hablando de personas desempleadas de larga duración, 12 meses para el mayor de 25 años y 6 meses para el menor de 25, lo que hemos hablado antes de 360 y 180 días, ¿vale? 5.500 en el caso de los hombres y euros en el caso de las mujeres. Si estamos hablando de personas desempleadas que hayan sido beneficiarias de ese pago único, de ahí la importancia de presentar la solicitud. Estamos hablando de 5.500 el hombre y 7.000 euros la mujer. Y como va a haber el 50% restante en las cuotas de resto de la base mínima y el 100% de la aportación del trabajador, ¿vale? Mujeres desempleadas que se incorporen los 24 meses siguientes a la fecha del parto, acogimiento o adopción, 7.000 euros, ¿vale? Aquí vemos otra vez en cómo hay determinadas líneas que favorecen el empleo o autoempleo de la mujer y sobre todo en determinadas circunstancias. Personas desempleadas en exclusión social. Aquí sube un poquito el montante a 8.000 y no hace la distinción si es hombre o mujer, porque ya la exclusión social de por sí pues conlleva un lastre que para poder evitar que o impedir que esas personas puedan acceder a un puesto de trabajo y dejen de ser un ocupa dentro de la sociedad a efectos económicos, tenemos aquí una ayuda de 8.000. La persona que tenga una discapacidad igual o superior de 10.000, ¿vale? Aquí tampoco hace el colectivo vulnerable y que para favorecer su acceso al mercado de trabajo, que lo tienen siempre algo más limitado, por ejemplo, un colectivo en exclusión con una en el caso de ser empleado o autoempleado de 10.000 euros. Trabajadores y trabajadoras que estén vinculadas a la empresa con un contrato temporal no indefinido, ¿vale? Superior a 24 meses ni inferior a 6. 5.500 si es hombre y 7.000 euros si es mujer. Y las personas desempleadas en general que no cumplan ninguno de estos requisitos, 4.000 euros, ¿vale? Entonces, antiguamente los 4.000 eran 2.000, ¿te acordarán? Sí. 1.000 lo han duplicado porque es verdad que la mayoría de los supuestos de incorporación de socios, pues a lo mejor el 75-80% vienen a ser del grupo I. Personas pues, que no son paradas de larga duración, personas que no sean mayores de 45 años, sino que estén en la horquilla no de 35, de 40, ¿vale? Entonces, que a lo mejor terminaron su trabajo
hace 2 días, ¿vale? O hayan cambiado de sociedad, en fin, hay muchos casos, muchos supuestos en los que se da que cumple el requisito de estar desempleado en el SAE, el simple y único requisito de estar desempleado en el SAE, sin apenas antigüedad ni nada, y entonces pues, puedes optar siempre a 4.000 euros, que tampoco está mal la cuantía, porque no hay tanta diferencia, sobre todo si eres hombre, con respecto a los 5.500, evidentemente son 1.500 euros de diferencia, pero que no es como antes, que eran 2.000. Y aquí, digamos que... Medida 1.2, la contratación laboral, ¿vale? Esta es la otra medida, la medida a la que hace referencia los dos cooperativistas que estaban haciendo la consulta. Estamos hablando de la contratación con carácter especial para las funciones de gerenciales o de directivos, o las relacionadas con las diferentes áreas de especialización de la actividad dentro de la cooperativa, ¿vale? También hay que incluir los contratos en práctica. Condiciones específicas muy parecidas a las de la incorporación de un socio trabajador. Muy, muy parecidas. Tienen que ser demandantes del SAE. Tienen que desempeñar funciones gerenciales o directivas. Bueno, sí, van a desempeñar funciones gerenciales o de dirección. Tienen que acreditar esa formación o la experiencia de 12 meses. No podrán tener una vinculación laboral 2 años antes del momento de la solicitud. Bueno, desde la fecha como demandante de empleo, como hemos dicho que tiene que estar demandante de empleo, pues al menos tiene que transcurrir 15 días entre la baja en el SAE y el alta en la Seguridad Social. El contrato pues, se formalizará por escrito, con carácter indefinido o duración determinada no inferior a 24 meses y a jornada completa o parcial, ¿vale? Evidentemente, la parcialidad va a conllevar pues, que disminuya el montante económico. Las categorías profesionales, ojo con esto, tienen que ser, en el caso de los gerentes o directivos, al grupo de cotización 1 del régimen general. Es decir, su base de cotización va en relación a lo que está publicado en la Tesorería General de la Seguridad Social, de las mínimas, de las bases de cotización mínimas de este tipo de grupo, ¿vale? Y el grupo 2, 1 o 2, en el caso de personal técnico. Eso es lo que hay que tener en cuenta, que si en la línea 1.1 la incorporación de socios es si son 5 socios los que se van a incorporar, puede pedir ayuda por cada uno de ellos. En el caso de la medida 1.2, solo se puede subvencionar la contratación de una única persona como directivo y de una única persona como personal técnico. Es decir, me permiten como máximo 2. A excepción de los contratos a excepción de los contratos en práctica, ¿vale? Que sí me permite de manera ilimitada, todos los contratos en práctica que hubiese adoptado en un convenio o acuerdo de colaboración con respecto a prácticas profesionales no laborales, ¿vale? Estas son y aquí indican los requisitos que se ha de reunir en el caso de que sean en práctica. Se vengan de contratos en práctica, contratos laborales que vengan de contrato en práctica. No podrán haber tenido estas personas vinculación laboral, ni la condición de persona socia, ¿vale? En los 2 años anteriores a la formalización del contrato.
El contrato de trabajo pues tiene que estar formalizado y dado de alta en la Seguridad Social dentro del plazo que establecemos en la convocatoria, es decir, entre el 30 de agosto del 2025 y el 31 de agosto del 2026. Dime. Nos consulta, que ahí no lo estoy entendiendo bien, a ver si pueden poner el micro para la consulta, porque dicen, son los dos socios que dicen, según indica, la persona que se contrate no hay vinculación laboración de personas socias. Por tanto, si somos dos socios cooperativistas desempleados, no podríamos optar a esta línea 1.2. Vamos a ver, ¿cómo que son dos socios Claro, eso es lo que no estoy cooperativistas entendiendo. desempleados? Petirrojo se llama, a ver si puedes poner el altavoz y explicarnos, aclararnos. Hola, Sí. ¿qué hay? Buenos días. Mire, Hola, somos dos buenas. socios cooperativistas, tenemos la cooperativa desde hace varios años y ahora mismo nos encontramos desempleados, pero que nuestra intención es darnos de alta de nuevo. Hemos estado empleados, pero ahora mismo por circunstancias nos encontramos desempleados. Pero a ver, pero vamos a ver, la cooperativa es de varios años y vosotros sois socios de la cooperativa ya, desde hace años. Correcto. Pero no están dados de alta. Pero no están dados de alta, ¿cómo que no están dados de alta? Entonces la cooperativa tiene actividad, no tiene actividad. Ahora mismo no, pero por eso queremos volver a reactivarla. Y darnos de alta. No, no. La cooperativa, es que estáis dentro de la cooperativa, porque vosotros no os habéis salido de socios, ¿no? No, claro, la cooperativa sigue siendo. Simplemente estáis dados de baja. Claro, la sociedad está inactiva, pero ustedes aparecéis de socio todavía, Por ¿no? supuesto. Pues si aparecéis de socio, estáis incorporados. Con lo cual no Vale. podríamos estar ni en Para la eso línea 1.1 tendríais ni a que la haber, 1.2. o sea, para eso, claro, para eso tenéis que haberos salido de la cooperativa hace 2 años, ¿vale? Claro. Pero porque, claro, para eso tendréis que haber disuelto la cooperativa o haber metido a otras 2 personas de socio inactivo. A ver, eso ya es rocambolesco, ¿vale? No Claro. puede ser. Sí, entendemos. Hace complicado. Entonces, es que no tiene una vinculación ni haber tenido la condición de persona socia. Aquí el principio es no tener la condición de persona socia y ustedes, aunque la sociedad esté inactiva y ustedes estéis desempleados, seguís siendo persona ni la cooperativa y habéis creado una nueva. Mira, si queréis saliros de la cooperativa, e introduciros en ella. Así, sí. Pero tendréis que montar una cooperativa nueva. No, Porque ya eso lo de la que no. estáis. Claro, no No soluciona. cabe. Pero se Vale, podría pues, seguir manteniendo la cooperativa que ya tenemos, aunque entráramos como sí, dentro de otra claro, cooperativa. claro, podéis mantener la cooperativa que ya teníais sin ningún tipo de problema. Pues, tú puedes montar una cooperativa y 50 más. Socios para recibir ayuda si lo que quieren es, verá, darle impulso y que necesiten fondos. Claro, también. Eso sí podrían hacer. Yo conozco casos, porque no es el primero, donde lo que hacen es, como la cooperativa está inactiva, están en el desempleo, montan una cooperativa nueva, se incorporan dentro de la cooperativa nueva y después le dan de alta a la otra cooperativa. Pero ya recibe ayuda a través de una cooperativa incorporación de socios. Contra eso no dice nada. Claro. ¿Vale? Pero yo me refería a si esta la activa, que pueden incorporar a una persona socia. Claro. Y eso sí les sirve de impulso y esa ayuda sí la cogerían. Exacto, si metes a una persona. Sería. Sí. Y ojo, porque hay muchas inspecciones ahora de cooperativas. De hecho, esta mañana había una en el despacho de un cliente. Vale, un convocatoria del año pasado, que antes no miraban tanto, pero ahora sí es igual que la contratación por cuenta ajena. Tú vas a
en tu estatuto que vas a ver una dedicación todo el tiempo, ¿vale? Y que la ayuda la vas a pedir con respecto a todo ese tiempo. Con lo cual los 7.000 y los 5.500 van relacionados con el trabajo a desarrollar dentro de la cooperativa a jornada completa. Si vamos a tener en cuenta una parcialidad o detecta la administración una parcialidad, ojo, porque puede ser que nos hagan devolver una parte de la misma o el cómputo total. Eso no pasaba antes y actualmente sí. Y está viendo inspección. Ahí hemos tenido una esta mañana y tenemos dentro de dos mirando es si de las pautas establecidas el total corresponde con la dedicación a la cooperativa, ¿vale? Vamos con eso. Opciones. Una es crear una cooperativa nueva y activar si queréis la antigua. Dos, incorporar un socio nuevo. Es quizás menos rocambolesco si queréis ver los beneficiarios con esto. Mira, Muchas gracias. sí, no. De nada. Otra consulta que nos hace Cristina de Jaén. Ellas son 3 trabajadoras indefinidas que se incorporan como socias. Y han solicitado el pago único. A una de ellas ya se lo han concedido y las otras 2 Resolución, ¿vale? podéis solicitarla, Cristina. No. Ah, vale, gracias. Vale, que no tiene el audio. Vale, bueno, y ya con respecto a esto de los contratos de trabajo en práctica, pues a diferencia de un contrato de alta dirección o un contrato de personal especializada, de técnico, que nada más nos sirve uno en cada convocatoria, en el caso de los contratos en práctica, ve en el apartado que pone que se pueden subvencionar todas las contrataciones realizadas por la empresa. De todas maneras, se sabe que los contratos de práctica no vas a meter a un mogollón de personas, de repente. ¿Quién no puede optar a estas subvenciones de la línea 1.2? Pues las cooperativas de crédito y cooperativas que constituyan sesión de crédito y las sociedades que los 12 meses anteriores pues hayan amortizado ese puesto de trabajo con funciones similares, ¿vale? Cuantías. Las cuantías son de 10.000 euros y de 3.000 euros para las cooperativas, para las contrataciones de convenio o acuerdo en práctica, ¿vale? Entonces, de ahí a que si yo voy a contratar a un gerente y voy a contratar a un técnico, tengo derecho a 10.000 por cada uno de los contratos. De ahí que venga la limitación, porque el máximo son 20.000. Sin embargo, si yo contrato a personas que vienen de contrato en práctica por los acuerdos de colaboración, pues si son 5, tendría 15.000, porque son 3.000 euros por cada contrato. ¿Vale? Para que lo entendamos. Y el periodo de ejecución es el mismo, que es el de incorporación de socios del 31 de agosto, todas las contrataciones del 2025 hasta el 31 de agosto de 2026. Y bueno, y que se hace pues mediante medios telemáticos a través del portal de la Dirección General y evidentemente siempre tenemos que justificar aquello que nos requiera la Administración para que lo justifiquemos, ¿vale? Tenemos que responder a los requerimientos, tenemos que estar pendientes de las publicaciones en el BOA, ¿vale? Porque muchas veces lo delegamos en que a lo mejor nos manda un correo la Federación de Cooperativas y a lo mejor nos lo ha mandado, pero resulta que está en spam. Y la Federación de Cooperativas no te va a estar llamando a cooperativas una por una a nivel regional para ver si tú has estado pendiente de la ayuda, ¿vale? Porque además se da también que cuando nos dan la resolución provisional, que son publicadas en el BOJA, ya nos creemos que tenemos la ayuda y es una resolución provisional. Con lo cual, detrás de esa resolución provisional, normalmente vamos a tener que presentar una documentación
con una aceptación de la ayuda. Y hay que no presentamos la aceptación. Eso pasa mucho. ¿Vale? Entonces, ojo, que vuelva a lo mismo. Es un procedimiento administrativo y que en todo momento tengo que estar a disposición de lo que la administración me requiera y a las publicaciones, porque cualquier cosa que yo no presente, de hecho, está recogido en la base reguladora que tengo que aceptarla. Y porque, de hecho, cuando ha pasado, dice, bueno, pero si yo ya estoy en la resolución provisional y yo presento toda la documentación que me han requerido y toda la historia, ya se entiende que estoy por aceptada. Pues no, si tú presentas documentos y no has marcado la X de acepto, no te dan la ayuda, porque es que es requisito indispensable. Entonces, atención a todo eso. Yo ya he terminado. ¿Tienes alguna pregunta o...? Era para no meterme en ayudas que además ahora no están abiertas las convocatorias, por eso me gusta hablar un poco de que hay ayudas de conciliación y demás, que ahora mismo no están abiertas, pero que van a estar. Y la de la tarifa plana y la cuota cero, bueno, decir que la incorporación de socios a cooperativas pues, a través de la línea del autónomo, ahora mismo es muy beneficiosa, quizás más que la del régimen general, por el hecho de que esa incorporación de socios, desde el punto de vista del RETA, pues vamos a tener derecho a la tarifa plana si no hemos sido autónomos anteriormente, a los 2 años anteriores, o a los 3 si fue beneficiario en su día de baja en la tarifa, tendré derecho a la tarifa plana durante el primer año siempre, y al segundo, siempre y cuando no supere el salario mínimo interprofesional. Y evidentemente, si tengo derecho a la tarifa plana, tendré derecho a la cuota cero de la Junta de Andalucía, que es la devolución de las cuotas de los 12 meses que he pagado. Una vez que pasan los 12 meses, solicito la devolución y se me devuelve. Y el segundo año, si tengo derecho a la tarifa plana, porque la cuota cero solamente eres beneficiario si tienes derecho a la tarifa plana, es uno de los requisitos, ¿vale? Una consulta que me hacen, lo digo porque Sí. luego digo. Si el tema de la cuota cero, si alguien no lo ha solicitado, lo tiene que solicitar al año siguiente, si se le pasa el año, lo puede solicitar al otro, es anual, No. es justo así. Es simultánea, requisito indispensable, la simultaneidad entre el alta en Hacienda y el alta en Seguridad Social. En este caso, el alta en la Hacienda de la cooperativa y el alta en la Seguridad Social de cada uno de los socios que se incorporan. Pasa la simultaneidad, eso ya no tienes derecho. Tienes derecho a la segunda y siempre y cuando solicites la prórroga, que también se pierde, que también me encuentro eso de yo me lo hago, y resulta de que no marca, o se le ha pasado, porque los plazos, quiera que no, si no estás muy pendiente, se te van, ¿vale? Y tienes que marcar que tengo derecho a la prórroga. Si no lo marcas, no hay prórroga. La prórroga no es automática. Tienes que solicitarla. ¿Vale? ¿Alguna consulta? Déjame compartir. A ver. Lo tienes, mira arriba Aquí está. y se cuántos ahí. Bueno, ¿Tenéis alguna consulta? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No. Bueno, nosotras lo que vamos a hacer es remitiros, nos habéis preguntado el enlace directo a las ayudas, lo vamos a mandar por correo al mail que nos habéis puesto en la inscripción, ¿vale? Y luego lo que es la grabación de la jornada de hoy, aunque hemos tenido esa incidencia al principio, pero bueno, os la vamos a mandar también, nada más la subamos a la web, ¿vale? Os mandamos el enlace para que podáis acceder a la jornada de hoy, pues por cualquier duda, porque podáis escuchar algo de lo que se ha comentado, ¿vale? y las diapositivas, si quieres también se las pasa. Y las diapositivas, si las queréis, os las enviamos, ¿vale? Esperamos eso poderlo hacer a ver, entre el viernes y la semana que viene, el lunes, dejarlo enviado, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias, espero interés. que os hayan tenido conceptos más claros, os llevéis conceptos más claros con respecto a las ayudas. De lo que se trata es un poco que os llevéis
una mayor claridad con respecto a las mismas y os facilite el camino de cada uno de los procedimientos en los que os sumerjáis a la hora de solicitar ayudas en general. Venga, pues nada, dejamos la reunión. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Que tengáis una buena mañana. No puedo acceder al chat Mu- ahora. No sé Muchísimas qué. gracias. Hasta luego. Gracias. Buen día a todas y a todos.